¿Cómo están, queridos amigos? Qué lindo que nos podamos encontrar en este espacio dedicado a la vida del venerable Enrique Yo, pero también es hablar de Dios y de nuestra relación con todo aquello que nosotros necesitamos tener fe, creer en la familia, creer en todos los principios que Enrique nos deja como legado. Enrique Yo decía que la muerte es un pasaje, una Pascua, a través de la cual se pasa del pecado al perdón. Que esta Semana Santa nos renueve el deseo de seguir a Jesús, amando como Él nos amó. Y la verdad que Enrique siempre enfatizaba sobre la importancia de preparar el espíritu para recibir al Señor. En relación con la muerte, yo decía que en Jesucristo la muerte es un pasaje, una Pascua, el pasaje del pecado al perdón, el retorno al Padre desde la tierra quemada. Yo también decía que los jóvenes deberían plantearse para qué Dios los creó y que deberían santificar lo que hagan. Y aquí les dejo para pensar y para llevar adelante, para tomarlo como ejemplo. Uno de los consejos que dejaba Enrique Yo, ¿no? Un empresario debe tener espiritualidad, humanidad y apostolado. Los dejo con esta frase que es muy linda para que toda esta semana y en el año llévensela, cópienla, llévensela con ustedes. Como siempre les digo, la página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com y sus redes sociales a través de Facebook, en Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Quiero compartir con ustedes una parte de la homilía de Monseñor Jorge García Cuerva en la misa del aniversario del nacimiento de Enrique Yo, unas palabras y una reflexión recordando a Enrique en su vida y en el legado que nos dejó. Con su testimonio de vida nos muestra que las enseñanzas del Evangelio y las virtudes cristianas son posibles de vivir y de concretar en la vida cotidiana. Los trabajadores eran para Enrique su familia en el ámbito laboral. Tenía en cuenta sus necesidades, su idiosincrasia, su realidad personal, familiar y social. Enrique nunca usó la expresión "no son de los nuestros", porque seguramente en cada trabajador veía al mismo Jesús. Siempre comprometido en tender puentes o en forjar, como decimos hoy, la cultura del encuentro, de la que tanto nos ha hablado en estos años el Papa Francisco. En su tiempo, Enrique se animó a vivir el Evangelio a fondo, sin excusas, sin bemoles, sin medias tintas, impregnando de Jesús todos los ambientes. Hoy nos toca a nosotros. Podemos para ello tomar dos breves textos iluminadores, uno del Papa Francisco y otro del mismo Yo, que pueden ser claves para ser hoy nosotros también forjadores de fraternidad, cultivadores de la paz entre nosotros, que definitivamente desterremos de nuestras mentes y corazones el "no son de los nuestros". Al iniciar este año, Francisco nos decía en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, y cito textual, que el 2025 sea un año en el que crezca la paz, esa paz real y duradera que no se detiene en las objeciones
de los contratos o en las mesas de compromisos humanos. Busquemos la verdadera paz, que es dada por Dios a un corazón desarmado, un corazón que no se empecina en calcular lo que es mío y lo que es tuyo, un corazón que disipa el egoísmo en la prontitud de ir al encuentro de los demás, un corazón que no duda en reconocerse deudor respecto a Dios y por eso está dispuesto a perdonar las deudas que oprimen al prójimo. Un corazón que supera el desaliento por el futuro con la esperanza de que toda persona, incluso las que piensan distinto, son un bien para este mundo. Y Enrique Llo, muchos años antes, en 1962, escribía: comprender. Si solo procuráramos comprender a los demás, cuánto mejor sería nuestro país. Para que ello sea así no es necesario ninguna ley, ningún decreto, no hace falta esperar tal o cual medida económica. Procuremos pues comprender a quienes la divina providencia nos ha puesto en contacto, no solo en realidades objetivas, sino también en las subjetivas. Desterremos los prejuicios y así habremos cumplido bien con Dios y con la patria. Dos textos sencillos y profundos, que como faros pueden animarnos en la esperanza de superar en este presente las tormentas de la división, las tormentas que estamos pasando de la descalificación constante, las tormentas de la intolerancia, las tormentas de una violencia verbal como pocas veces hemos vivido los argentinos, y entonces animarnos a decir todos juntos: sí, son de los nuestros, sí, son de los nuestros, porque todos somos de Cristo, porque Él entregó la vida por todos. Y Canal Orbe 21 entrevistó a Claudia Carvajal, que es la presidenta de la Acción Católica Argentina. Pusieron como tema Enrique Llo y su legado en la Acción Católica Argentina. Reflexionaron sobre el legado de Enrique, su vida de fe y compromiso laical, su influencia en la Iglesia y en la sociedad, en el marco de este año clave que es para su proceso de beatificación. Reflexionábamos acerca de esta realidad de que se lo conoce mucho a Enrique quizás por su aspecto empresarial, ¿no? Que es donde desarrolló su servicio. Pero veíamos también que era importante poner en común ese proceso de formación y reflexión tan rico que desde su juventud, junto a Cecilia, Enrique vino realizando de su vocación, ¿no? De ese ser laical integrador, desde donde él vivió después sus facetas de servicio, primero en la Armada, donde se formó, luego en la vida empresarial, pero también sobre todo como esposo, como padre de familia, como miembro de una comunidad eclesial en su parroquia y en distintos servicios que fue cumpliendo en la Universidad Católica, en aquel servicio de la caridad que se formó en la posguerra. Entonces quisimos rescatar un poco esa raíz de su formación que maternó el Grupo de Acción Católica junto a tantos laicos y laicas de esa época que conforman para el laicado argentino una corona y un camino de santidad muy muy lindo, ¿no? Y del que Enrique emerge y hoy estás en camino a los altares. Sí. Entonces eso nos motivó a rescatar todas las facetas de su vida y tener una mirada desde su vocación laical, ¿no? Que fue dando tantos frutos en tantos lugares. Un año que no digo nada, pero puede ser un año de novedades para Enrique. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo también lo proponen en cuanto a toda la Acción Católica como intención para el año? Me imagino que también están todos rezando para que eso que comentábamos recién, ¿no? Que el reconocimiento del milagro y que Enrique pueda ser beato, sea una realidad pronto.
y estamos expectantes. Sí, ¿no? Estamos expectantes. Nosotros solemos decir, bueno, que en este camino que la Iglesia realiza de discernimiento para proponernos modelos de santidad, bueno, vamos acompañando también el camino de sentir del pueblo, de quienes lo conocemos, de esa santidad de la puerta de al lado que ya le reconocemos en nuestro corazón a Enrique. Así que sí, estamos rezando. Este es un año particular para la Acción Católica porque estamos por cumplir 94 años y será el año de nuestra 31 Asamblea Federal y bueno, y esperamos con ansiedad de que esto pueda darse y con la tranquilidad y con la serena esperanza de que la Iglesia en estos pasos da pasos sabios, así que tenemos esa confianza certera de que se va a dar y será en el momento en que Dios disponga a través de la Iglesia para que den los mejores frutos, ¿no? Este modelo de Enrique, digamos, propuesto para el pueblo de Dios, especialmente para el que peregrina en la Arquidiócesis de Buenos Aires, donde se le rendirá la memoria litúrgica, pero para toda la Acción Católica extendida en el país que lo tiene como modelo. Exactamente. Gracias, Claudia, gracias por conectarte. Vamos a regalar 2 ejemplares del libro. ¿Y cómo lo viven a Enrique, yo, en otros países? Comunicador católico reflexiona sobre la vida de Enrique Yo de esta manera. ¿Sabías que un empresario argentino podría ser beatificado? En este episodio te voy a contar la historia de Enrique Chau, un hombre que va camino a ser el primer beato empresario. Enrique Chau es un modelo de fe y solidaridad y el Vaticano convalidó un milagro. Este evento único lo convertiría en el primer empresario beato del mundo. Su historia inspira cada vez a más personas. Chau dedicó su vida a integrar valores cristianos en su labor empresarial. Fue fundador y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y promovió un liderazgo en base a valores de la fe católica. También impulsó leyes justas para los trabajadores y fortaleció la educación católica en Argentina. Este proceso, liderado inicialmente por el actual Papa Francisco, avanza con la reciente aprobación médica de un milagro atribuido a Enrique. Aún faltan etapas claves, pero este probable reconocimiento muestra cómo la santidad puede vivirse en todas las profesiones y contextos sociales. Enrique nació el 26 de febrero de 1921 en París, Francia, pero 2 años después, su familia regresó a Argentina. Enrique siempre fue una persona de profunda fe y con vocación de servicio. En el año 1943 se casó con Cecilia, con quien tuvo 9 hijos. Se destacó como empresario, trabajando como director de la conocida cristalería Rigoló. Además, fue miembro del movimiento familiar cristiano. También integró el primer Consejo de Administración de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Enrique Chau partió a la casa del padre el 27 de agosto de 1962, a los 41 años, luego de padecer cáncer. En abril de 2021, el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto que reconoce las virtudes heroicas y Enrique Chau fue reconocido como venerable. La vida de Enrique es un poderoso ejemplo de cómo fe y trabajo se pueden unir en armonía. Reflexiona sobre cómo tú también puedes vivir valores cristianos en tu día a día. Reza por la causa de Chau y comparte esta historia con otros para seguir difundiendo su mensaje transformador. Y también les quiero compartir de NZ TV Radio también cómo nos cuentan la historia de Enrique Yo.
a la mamá trabaja como operador técnico de este programa, y a la hermana Ofelia Mesa, que desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro con Dios en Buenos Aires, Argentina, sigue trabajando para que la Virgen siga irradiando su luz en todos nuestros ambientes. Bueno, y hoy tengo un invitado súper especial, a quien le doy la bienvenida, porque hoy quiero hablar de un personaje que realmente nos está abriendo los ojos a muchas personas en el mundo empresarial. Es una figura que desde el cristianismo ha demostrado cómo el Evangelio tiene garra, tiene vida. Y hoy queremos hablar con Fernán Elizalde, el administrador general de la causa del venerable Enrique Shaw, a quien doy la bienvenida en Solo el Amor Crea. ¿Qué tal, Fernán? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, hermana. Buenos días para ustedes. No sé dónde están, pero sí, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues quería comenzar este programa preguntándole más bien a usted que nos cuente quién fue Enrique Shaw. Bueno, perfecto. Si usted me hubiera preguntado esto hace unos años, yo le hubiera dicho que nadie lo conocía, y en este momento, por suerte, ya lo conoce mucha más gente. Enrique Shaw es un hombre que nació en 1921, murió en 1962, perdón, sí. Murió de 41 años. Era un hombre que por todos lados, por todas sus familias, era de familias aristocráticas, socialmente muy importantes en la Argentina, económicamente muy, muy poderosas, y que se destacó justamente por todos sus antecedentes, tratar desde su riqueza y su poder social, promover la ayuda a todos los trabajadores y a toda la gente que trabajaba en las empresas de la familia. Nació en París, como le decía, vivió 41 años, murió muy joven de una enfermedad, y se instruyó, se formó prácticamente en todo lo que él quería respecto de su intento de cubrir lo que Dios quería para su vida, de qué manera podía ayudar, y lo hizo de una manera muy, muy importante, porque su obra ha trascendido fronteras y ha trascendido el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, sí, ya lo creo. Ahora es venerable, y además usted trabaja por su causa de beatificación. Bueno, Fernando, usted nos ha contado de Enrique, que era una persona de una familia aristocrática, sin duda un hombre muy preparado, pero un día que yo estuve en una exposición donde usted hablaba de él, lo que logré entresacar, una de sus cualidades al margen de las capacidades que pudiera tener, era como esa caridad exquisita con los empleados, esa capacidad de llegar a todo el mundo, y también una capacidad increíble para hacer empresa, ¿no? Entonces quería preguntarle que nos contara un poquito cómo fue haciendo empresa, en qué empresa trabajó aquí en Argentina, y cómo fue su modo de proceder con los trabajadores. Bueno, ya claro que él era huérfano de parte de madre, con lo cual no tuvo la suerte de poder recibir de su madre muchos valores, porque murió cuando él tenía solamente 4 años. Pero se auto formó, digamos, decidió capacitarse por su cuenta, buscando todo lo que de alguna manera las facilidades que tenía por su nivel social y económico, por las empresas de su familia, le facilitaban. Y de hecho, viendo que no tenía mucho eco inicialmente en el grupo familiar cercano, porque no eran muy proclives a acompañarlo en sus ideas sociales, digamos, él decidió no seguir con la familia y decidió incorporarse a la Marina Argentina, donde estuvo varios años. Llegó a ser el oficial naval más joven graduado en la historia de Argentina, y se formó en disciplinas de sacrificio, de colaboración con el prójimo y organización, que le facilitó mucho la Armada, y terminó siendo, en esa búsqueda de qué quería Dios para su vida, decidió siendo
empresario porque un sacerdote americano un día le dijo que no tenía nada que de posible defensor de los obreros desde la parte social de abajo de la empresa, del sindicato, del obrero. Tenía que dedicarse a cristianizar a los empresarios de sus empresas y de su país en lo posible. Así que él ahí aceptó esa idea y decidió ingresar en las empresas familiares. Especialmente se incorporó a 2 o 3, pero una sobre todo, que fue la que más nivel social consiguió, o más renombre consiguió en su trabajo, fue la cristalería Rigoló, que es una empresa que está a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires hoy, y es una persona que la dio vuelta, digamos. Y consiguió aplicar algo que es muy importante en cualquier empresa del mundo, que es tener siempre rentabilidad, con lo cual se garantizaba la parte económica y cumplía con los accionistas, y también tenía toda la parte social que la gente que trabajaba ahí, eran muchos, eran 3.500, 4.000 personas normalmente, necesitaban de su superioridad. Eso les permitió armar un grupo humano muy importante donde él lideraba esta gestión y aplicando principios muy importantes de la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? Así es. Hola. Sí, y además que, sí, Fernán, no, está bien la parte técnica. Cuando hay un extracto, hay un libro de él que se llama Y dominad la tierra, que son varias alocuciones, conferencias que él va dando en distintos sitios y a distintos empresarios, y se va viendo la clarísima intervención de la doctrina social de la Iglesia. O sea, era un convencido de que el Evangelio era la fórmula perfecta, no solo para el empresario, sino para el obrero, porque a veces pensamos que lo que transforma es pues la igualdad, la masificación, pero no, Enrique tiene cosas además formidables. Por ejemplo, cuando habla del marketing, él habla de la importancia de centrar los recursos de propaganda de una manera ponderada, equilibrada, y va citando y le va hablando a empresarios diciendo, bueno, pues por no ir más lejos y decirlo como él lo dice, porque es público evidentemente, pues que en Estados Unidos a veces se gastaba una cantidad de dinero en una publicidad, pero es como porque lo que interesa, pero que realmente el marketing del producto lo hace la calidad de quien lo hace, de quien lo diseña y de quien lo pone en funcionamiento, ¿no? ¿Qué cosas aplicaba él concretas para que su empresa tuviera éxito? Bueno, primero ocuparse de que todo fuera rentable, con lo cual estaba muy encima de todas las gestiones en forma personal inclusive. ¿Cómo hacía eso? Recorría las fábricas, recorría los sectores de diferentes partes de la cristalería, y hablemos de la cristalería como el ejemplo de todo lo que hacían en las demás empresas. Entonces él estaba muy al tanto de todo lo que se hacía. Hoy las empresas tienen lo que se llama los tableros de control, donde alguien informa a la superioridad con indicadores los resultados de la gestión. Pero acá había un tema central que era el involucramiento personal de Enrique, que le daba la parte operativa de la empresa, la gestión, pero aparte le daba la parte humana. Él podía escuchar permanentemente a toda su gente, los problemas que tenían, la necesidad que tenían, y por supuesto podía escuchar de ellos las sugerencias para cómo hacer que la empresa mejorara en determinados procesos o niveles de trabajo, para facilitar, para abaratar o para tener más seguridad a la gente, ¿no es cierto? Y todo lo hacía con una visión muy humana, muy de amigo, no de jefe solamente, sino de superior, pero al lado de uno mismo, ¿no? Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Yo. Estamos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida de Enrique Yo. Comunícate con nosotros, 11 30 98 1000. Enseguida regresamos.
en Radio Amadeus 91.1.